A mediados del año 2015, nos llegó a Seifa Temuco un caso que nos ha dejado perplejos, un caso que parece sacado de una película de terror. Experiencias de índole paranormal, pero que ciertamente termina relacionada intrínsecamente con el fenómeno OVNI, y más específicos, con las llamadas visitas de dormitorio. La principal víctima de estas entidades desconocidas ha recurrido a nosotros para contar su experiencia y en busca de algún tipo de ayuda psicológica. Por ahora llamaremos a esta mujer como Sonia para resguardar su verdadera identidad. Tras varias entrevistas con ellas y su familia, finalmente accedió a grabar y exponer su caso ante las cámaras. A continuación su relato con las visitas que le han acompañado desde la temprana edad de los 4 años. ¿Qué ocurrió acá en Temuco? ¿Padre Sí, en casa? padre en casa. ¿Qué año fue ese? ¿Recuerda usted más o menos? El Mafre tendría como un año y medio más o menos. Mi hijo menor, sí. Como en el año 90 y... 91 habíamos dicho, parece. ¿No? Stephanie te fue 95. Sí, 95. 95. Sí, porque el hijo, el Mafre tenía como un año y medio. Era guagua. Estaba en Podríamos empezar desde que usted estaba acá. Estaba viendo televisión, si no me recuerdo. Si Bueno, mal no recuerdo. La cosa fue así. Toda la familia se había ido a acostar, mi marido, los niños en su dormitorio y yo solita ahí preparada para ver mi película. Sería como la 1 más o menos de la madrugada. Y yo con control en mano y mi película, que ya la había elegido durante la semana. Y de repente estoy lista y dispuesta para ver la película. Y de repente yo estoy en otro lugar, aparezco en otro lugar. Y ese lugar era como la ribera de un río, porque lo que yo pude observar solamente moviendo mi ojo, porque yo estaba paralizada en ese lugar, no podía mover ni siquiera un dedo, nada. Y moviendo los ojos me di cuenta que al lado mío, al lado izquierdo mío, había un poste de luz que era de troncos de eucalipto, los que ponen en los campos. Al frente de mí, hacia el lado, había una media agua. Era como un campamento pegado al río, pero yo alcancé a ver una sola casa de esta vivienda. Y al mismo tiempo vi delante de mí un árbol que era un eucalipto, añoso, de hartos años, porque se le caían las cáscaras hacia el lado. Sí, esas cáscaras largas. Sí, Que sí. se mueven con el viento. Y a mi derecha veo que hay como un canal, un pequeño canal así, y un tablón encima, y lleno de arbustos, y como una subida. Y yo ahí me di cuenta de que era una ribera del río. Lo más probable. Claro. Entonces, observando con mi propio ojo, yo me preguntaba a mí misma, ¿qué estoy haciendo aquí? Era como que uno no lo puede asimilar porque no cuadra con la realidad, si yo supone que yo estaba en el sillón mirándote. Y en eso veo, por la vereda de esa misma casa que era la media agua, veo que de allá viene corriendo una niña joven, más o menos de unos 20 años, tez clara, pelo largo. Y venía con la cara pero aterrada de algo que vieron, o de algo, pero abrió su portón delante del jardín y entró a su casa, y al momento de entrar saca el palito que abre la ventana, porque las mediaguas tienen un tipo de ventana que es de madera, es parte de la pared. No es vidrio ni nada, sino que es parte de la pared. Todos esos detalles yo los vi como una realidad, porque los sueños no son con detalles. El mismo portón cuando se abrió, chicoteó. Y cuando esos portones hacen eso, es porque tienen un pedazo de neumático atrás. La niña entra y más atrás viene una señora como de 1,58 m, más o menos bajita, de pelo corto, trigueña, blanca igual, pero igual con la misma cara de aterrada. Y entran y cierran la puerta. A todo eso yo seguí observando el árbol, y de repente detrás de ese árbol añoso que era el eucalipto aparece un ser gris, lo que tiene en la cara como ampolleta. Como cebollas.
así como una ampolleta, pero bien definido, y como el poste de luz daba aquí la luz para allá, se veía todo su estructura como gris. Ya para todo esto el corazón se me salía de la emoción, porque es algo que uno no espera ver. Y resulta que se me empezó a acercar. Por la distancia era como unos 20 metros, más o menos. Y yo en mi cabeza escuchaba que él me decía: no tengas miedo, no te va a pasar nada. Y yo obviamente que igual tenía miedo porque soy mortal. Era algo totalmente desconocido. Y se venía acercando, pero a medida que se venía acercando, él me decía: no tengas miedo, no te va a pasar nada. Pero no era que él hablara, sino que yo escuchaba su voz aquí, en mi cabeza. Ya, pues. Y yo me daba cuenta que entre más se me acercaba, más se me aceleraba el corazón. Y de repente yo miro hacia abajo, a mi derecha, y veo que del suelo empiezan a aparecen estas bolitas de cristal. Y se formó como un remolino. Puras bolitas de cristal. Iba creciendo, iba creciendo, pero yo me di cuenta que se iba formando, habían unos pies, unos zapatos negros, un pantalón, y seguía formándose, apareció un género color verde agua, y siguió hasta la altura más o menos mía, y me doy cuenta que era mi abuela materna. Mi abuela materna estaba así, derechita. Yo la he recordado toda mi vida con esa misma ropa, porque era sostenida de cuando ella iba a la iglesia adventista el día sábado, cuando iba, porque ella ya está muerta. Y al verla ahí así bien como una estatua, yo le dije al ser que yo no la quería ver, porque más miedo me causaba porque ella ya estaba muerta. Y al momento que yo pienso eso, ese círculo de bolitas se formó de nuevo de la cabeza y vuelve como un remolino, y se va desapareciendo despacio hasta que ya no había nada. Y de repente miro al lado mío y estaba el ser aquí, como a centímetros de mi cara. Y ahí le pude ver la dimensión de sus ojos, su nariz fina, su boca pequeña, toda la perfección, porque estaba tan cerca mío. Pero él nunca movió boca para hablarme nada, sino que yo su voz solamente la escuchaba aquí. Y su voz era más o menos como de un hombre de unos 25, 30 años, una voz nítida, clara. A ver, háblame tú. Por ejemplo, aprovecho de hacer una pregunta. La punta de los ojos, o de lo que le llamamos ojos nosotros, ¿era como puntiagudo hacia arriba o hacia abajo? ¿Recuerda eso? No, sus ojos eran como almendrados y eran redondeados, pero hacia arriba. Hacia arriba. No tenían punta. La punta nacía como de aquí, pero todo redondeado. Armónica su cara. No causaba miedo ni nada, pero era impresión de ver algo así tan... Y resulta que ya de repente yo me doy cuenta que no sé si él me movió. La cosa es que estoy mirando hacia allá, hacia la calle donde estaba el campamento, como la calle que había. Y siento que él me entrelaza la mano derecha. Y cuando él me entrelazó la mano, yo sentí una energía, pero algo indescriptible. No es de este mundo. Yo nunca sentí eso. Era como que cada célula de tu cuerpo se agita, pero todo era felicidad, alegría, gozo. Una cosa que me hizo pensar de que estos sí son seres de Dios, dije. Porque lo que me hizo sentir no es humano. Y de repente yo aparezco en otro lugar donde él sigue estando al lado mío, todo oscuro, y veo un cielo. Y ese cielo era algo fuera de contexto, porque no era un cielo terrenal. Era como una nebulosa, camino largo hacia allá. Y él me lo mostraba con su mano, la que me había entrelazado. Su brazo era largo y sus dedos eran largos, así como un brazo lánguido. Y él me indica hacia arriba y me dice que ese es el camino que ellos tomaban para venirnos a visitar a nosotros. De ahí yo aparezco en el mismo lugar del principio, y él me dice, aquí tan cerca como estaba antes, me dice:
tú no me sirves para mi propósito. Y yo al mismo tiempo lo relacioné que yo estaba esterilizada. Fue como que él me lo dijo sin decirme. Y ahí veo que él saca, no sé de dónde, una varita así como una bombilla para tomar mate, pero mucho más larga, un poco más fina, color oro. Como de 30 centímetros. Sí, más o menos. Y él se la pone como así en la boca y se pega media vuelta y se va caminando, pero caminando lento. Y después miro hacia allá, como inclinado a la izquierda, y veo la media agua que esa puerta se abre. Y sale levitando la misma niña que yo vi al principio corriendo despavorida, sí, la más joven. Y venía flotando en el aire. Se abrió la puerta totalmente y viene flotando en el aire. Le caía todo su pelo negro hacia abajo y ella venía con un camisón blanco. ¿Era como horizontal? Claro, venía, claro, ¿O flotando. venía caminando? No, flotando como acostada, Ya, venía acostada, forma- ya. horizontal. Cruzó todo ese pequeño jardín, pasa por el frente mío, así como una distancia prudente, y el ser se fue como yéndose para la ribera del río. Y la niña se va detrás de él. Y yo de repente aparezco en mi sillón. Y la primera sensación que tuve fue de sequedad en la boca. Como que me dio como una tos, porque como que mi lengua estaba pegada, todo seco. Lo primero que hice fue tirarme a tomar agua al plato, que estaba ahí al ladito del límite de la cocina. Y vuelvo, pesco el control remoto y apago la tele y me voy a mi cama. Y a mi marido le dije, Carlos, ¿sabes que me pasó algo? Y mi marido, sí, ya mañana hablamos. No me consideró ni nada. Yo esa noche no dormí. Y las noches futuras tampoco. Porque después de esa situación, al otro día la vida cotidiana, todo el día pensando en eso, ya mi marido llega a la tarde para preparar, tenía la mesa preparada para tomar once, todos los niños, 5 niños pequeños, diferentes edades, pues en escalerita. Y todo dispuesto para tomar once y yo voy a prender la luz con la mano derecha. El día después. Al otro día del acontecimiento, sí. Y cuando toco el interruptor para prender la luz, la ampolleta que estaba arriba de la mesa y todo, esa ampolleta explotó, estalló. Pero no te podría decir que en 1000 pedazos, sino que se pulverizó. Porque el soquete que quedó ahí quedó negro. Ni siquiera con un pequeño rastro de vidrio, nada. Quedó pulverizado y ennegrecido. Y todo eso que estaba en la mesa para servirse tuvo que botarse porque todo quedó con vidrio. Así que ya, como que le echamos la culpa a una carga de electricidad, ya algo normal. Pero al rato voy a acostar a los niños y pasa la misma situación. Voy a prender la luz, pasó exactamente lo mismo. Y ya como que yo me empecé a asustar qué estaba pasando. Y así siguieron los días. Las niñas más grandes mías empezaron a decirme, no mamá, no. Cuando yo me alcanzaba a acordar, no tocaba el interruptor, iban ellas y lo prendían. Pero ya era cuento viejo el asunto de yo andar quemando las ampolletas, pero no se quemaban, sino que se pulverizaban. En color negro quedaba el soquete, como un carbón. Y ya todo esto mi marido dijo, no, algo raro está pasando aquí. Pasó un tiempo, como un mes y medio, y buscó otra casa. Nos fuimos como a 3 cuadras de otra casa. En todas las casas. Claro. Y en esa casa yo seguí con el mismo problema. No cambió el asunto. Seguí con la energía esta de quemar. La cosa es que un día estaba mi hermana con mi sobrina de visita y mi sobrina me dijo, ¿sabes, tía? Me dijo, mamá le dijo, yo igual y esto, pero ¿sabes, tía? Que a lo mejor usted tiene mucha acumulación de estrés. Vamos al centro. Mi sobrina me invitó al centro. Y antiguamente ahí donde estaba Ite, había un negocio antiguo, que estaba así, sí. Y estaba de aniversario, estaba lleno de globitos. Y resulta que mi sobrina va y pasa, me dijo, ya tía, aquí vamos a comprar algo bonito. Él se jugaba lotería, parece. No sé, pero era un negocio que estaba lleno de globos. Y a medida que yo iba entrando, los globos iban reventando arriba de mi cabeza. Pa, pa,
Y mi sobrina de allá me dice, ya, pues tía, córtela, pues se revienta todas las polletas en la casa, se quema todas las polletas en la casa y viene aquí a reventar los globos también. Y la gente toda se asustó porque todos miraron que arriba de mi cabeza yo quería arrancar por un lado, allá explotaban los globos. Arrancaba allá y explotaban los globos a mi cabeza. Entonces fue una situación como tragicómica, porque yo quería arrancarme a algún lado que tenía que volverme a levantar. ¿Eso fue cuántos meses más o menos desde el suceso? Eso me duró como unos 3 meses. Y por ejemplo, con la cocina, ¿eso fue antes o después de los globos? No, porque eso pasó en la segunda casa. En la segunda casa. Claro, que seguí con el asunto, pero ya mis hijas me ayudaban a... No, mamá, nosotros vamos, y ellas prendían la luz antes. Porque ellas se conversaban y dijimos que la mamá prenda la luz porque otra vez vamos a tener que hacer todo el asunto de estar barriendo y sacando todo. Y ya había un negocio que se llamaba El Auco, al lado de arriba. Y la señora ya, pues chiquillos, como se les queman tantas polletas. Y en la noche teníamos que ir a comprarla. Ya, la cosa es que ese asunto del episodio de la cocina acá, mi marido hacía muy poco que había comprado la cocina y nos habíamos ido con esas cosas nuevas a la casa de abajo, a la otra casa. Y resulta que un día estaba haciendo, un día sábado me acuerdo, estaba haciendo la carne, la estaba aliñando en la olla y con todo su asunto. Y el vidrio de atrás estaba paradito. Obviamente que sí, porque estaba la olla encima de la cocina. Y en una de esas voy y me acerco para tomar los fósforos que están atrás de la ventana, que tenía como una repisita a la ventana, y paso a rozar, solamente a rozar un poquito, la nada misma, el vidrio. Y ese vidrio estalló en 1000 pedazos. Fue como con sonido y con todo. Yo quedé, ¡ay! Ahí me puse a llorar. Porque fue una cuestión así como tan inesperada de que quizás cuántas veces habré tomado el vidrio yo, o quizás cuántas veces lo limpié, pero ese día fue solamente el roce, un roce pequeño. No lo topé así como friccionando, sino que fue algo tan pequeño que eso le hizo estallar en 1000 pedazos, saltó a la carne, a todo, y mi marido viene corriendo y dice, ¿qué weá pasó ahora? Porque ya estaba cabreado con el chiste. Y todos los chiquillos que están en el patio corren, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque fue explosivo, fue con sonido fuerte. Y ahí yo me fui para el patio y me vino como un llanto porque esa cuestión me asustó. Después, con el transcurso del tiempo, yo iba a las reuniones de mi hija, o las iba a buscar porque era como tiempo de invierno. Tenía que caminar hacia arriba en la calle. No sé si ustedes ubican el colegio Miss Clara Principial, que está ahí en mi padre la casa, en la calle principal. Bueno, ahí lo he visto, creo. Sí, bueno, ahí estudiaba mi hija. Y resulta que yo me iba por la calle porque como esa calle no circulan muchos autos. Y de repente yo me daba cuenta que los postes donde yo iba pasando, las luces seguían apagando. Yo decía, ya, Sofía, córtala. Yo misma me decía a mí, pero yo voy a andar haciendo ese tipo de cosas. De ahí decía yo, ya, ¿seré yo o no seré yo? Y seguía caminando para probarme a mí. Allá, otra vez, el poste de luz, la luz se apagaba. Pues seguía, como que era chistoso la cuestión, porque yo dejaba todo oscuro para atrás. De ahí yo ya no jugué con eso porque a mí me daba miedo, porque decía, puta, parece un desconocido o algo, y me pasaba a la vereda. Y de ahí me iba por la vereda, cosa de no hacer contacto. Pero al otro día todos esos postes prendidos normalmente. Era la pasada mía, nomás que lo apagaban. Quizás después al rato prenderían de nuevo, pero ese fenómeno yo iba viviendo. Y más o menos después de esa experiencia que tuvo, no se volvieron a repetir cosas de ese tipo, ¿cierto? Mira, de ese tipo no, pero en esa casa, cuando fuimos de vacaciones a Coñaripe, como cuánto tiempo sería más o menos, Stephanie, de que llegamos ahí, fuimos a Coñaripe a pasear. Como al año sería, o a los, sí, o los 2 años. 2 años. Pongámosle unos 2 o 3 años. Fuimos a Coñaripe, toda la familia, y mi marido tomó todas sus vacaciones. Y esa casa la dejamos encargada a mi suegro.
Bueno, y mi suegro, porque yo criaba gallinas atrás en el último patio, como mascotitas para los niños y comieran huevitos frescos y sanos. Y mi suegro se encargó de la casa. Ya, pues, cuando regresamos de las vacaciones, yo me di cuenta que mi suegro nunca fue o nunca abrió la puerta o no. Fue extraño lo que pasó porque la primera impresión que cuando abrimos la puerta salió una hediondez de la casa, pero peor que pescado podrido. Peor. Te llegó a chocar la pared con la hediondez que había dentro. Dijimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué animal vino, entró y se murió? ¿Dónde está? Y empezamos todos vueltos locos buscando el supuesto animal muerto. Nada, en ninguna parte, nada. Ni una cosa. Yo empecé a lavar toda la casa, el piso, las paredes, la ropa de cama, todo con cloro. Todo lo sacamos para el patio. Porque era nauseabundo, era asqueroso. Estar ahí con esa situación, abriendo puertas y ventanas y todos ayudamos. Y nunca encontramos nada, ni un animal. Claro, se le da explicación. Claro, pero yo me di cuenta que pasamos como una semana después de ya se fue ese mal olor y todo. Habitamos como una semana y la vida cotidiana normal. Una noche yo estaba en mi cama con el televisor a este lado, encima de una cómoda. Y como yo soy la última en quedarme dormida por los niños, por la idea de que yo después no pude conciliar el sueño, que tuve trastornos del sueño después de la experiencia que me pasó en la otra casa, siempre me quedaba viendo tele hasta tarde. Resulta que yo estaba como sentada en mi cama, no estaba acostada, estaba sentada y estaba viendo tele. Y estaba mi marido al lado y yo de repente veo a la puerta que estaba al ladito de la cómoda, la puerta de entrada al dormitorio, y veo que aparece mi hija mayor. Pero yo noté al tiro que no era ella, porque ella se paró en forma así bien como, no como un ser humano normal que tiene un movimiento y te mira y te dice mamá, sino que este ser se paró como una estatua y de ahí lo único que giró fue la cabeza, así, siempre con los ojos abiertos, y me mira y me observa. Y cuando me mira me di cuenta que era algo malo, porque me dejó totalmente paralizada. Me quitó mi voluntad de movimiento y me empieza a latir el corazón, pero con una cosa que era algo malo, era una entidad mala, terrorífica. Después me quitó la mirada y yo seguía paralizada, sin poder hablar ni nada. Caminó unos pasos, llegó hasta donde estaba el... ¿Cómo se llama esto donde uno guarda la ropa? ¿El armario? Sí. ¿El closet? El closet. Quedó mirando el closet de frente y se dio vuelta y lo miró las puertas. Y de ahí giró su cabeza nuevamente para atrás. Y sus ojos eran más aterradores porque, no sé, eran negros los ojos, no era humano. Caminó de nuevo hacia atrás y se vino a sentar al borde de la cama, justo enfrente del televisor. Y yo a todo esto estaba totalmente paralizada. Y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo sabía que no era mi hija. Por favor, ayúdame. No podía salir del trance. Y de repente ese ser se para y se va por el mismo por donde se vino. Y en mi desesperación, de mamá, de madre, de que esa cosa no era humana, no era mi hija, empecé a orar el Padre Nuestro, que me sacara de ese trance y me ayudara. Y de repente salgo y pego como... Porque hasta el aire, el aliento, yo no podía respirar bien. Estaba totalmente dominada. Y me paro, no le dije nada a mi marido porque yo ya sé que él notó cosas extrañas, pero era como molesto decirle o molestarlo porque él es profundo. Y me voy de un salto y un brinco y voy directo a la pieza de las niñas, todas durmiendo. Mi hija mayor durmiendo en su cama para el rincón, ella durmiendo profundamente, todos los niños igual, y me pongo a prender todas las luces. Y yo dije, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? Oh, Dios. Me quedé en el living adentro con la luz prendida, pero
todas las luces prendidas. Si hubiera tenido más prendo. Pero fue una experiencia aterradora porque yo sé que ese ser era malo, era entidad oscura. A diferencia del otro, que era algo desconocido y que era aceptable. Porque cuando me entrelazó la mano, yo sentí que era algo bueno, ser bueno. El otro era desconocido nomás, superable, el miedo y todo, pero este otro, no, este otro era una entidad con ojos negros, oscuros. Pero tomó la forma de mi hija mayor. En ese tiempo su hija, ¿cuántos años tenía? Mi hija tenía como 14 años, ¿cierto? ¿La mayor? Como 14 años la hija mayor. Y en esa casa también mi hija mayor, ella tuvo una experiencia que ella dice que fue un sueño. Mamá me dijo, ¿sabes qué? Que a mí igual me están pasando cosas raras, me dijo. Yo estaba acostada en la cama y ya era tarde, me dijo, como sería porque nosotros siempre tenemos la costumbre de acostarnos tarde, pero yo más tarde todavía. Yo desde que me pasó el primer episodio yo siempre me acuesto 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque no puedo conciliar el sueño, o me engancho con una película, o de repente me pego un tuto en el sillón, pero con poquito y de ahí quedo lampareando. Entonces esa vez mi hija me dijo, mamá, ¿sabes que yo te vi pasar del pasillo porque escuché que tú regañaste con el papá dentro en el living? Y tú caminaste por el pasillo y abriste la puerta que da para el patio. Y yo dije, ¿qué está haciendo mi mamá? Dijo ella, a esta hora saliendo para el patio. ¿Eso más o menos qué años fue? Y dice, quédate con cuando la Stephanie tenía como 14. Que ya atrás nomás. ¿Se puede calcular? Pues todavía no estábamos acá. Entonces, En el 98. Sí, como en el 98, porque en el 2000 llegamos hasta casa. Ya pues mi hija me dijo, mamá, yo te vi caminando como extraña. Tú ibas como hipnotizada en una parte. Porque tú no eres así. Cuando tú sales, te tienes movimiento de allá para acá, para la cocina, tomas agua. Pero esta vez ibas como hipnotizada hacia afuera. Abriste la puerta y subiste para arriba porque el sitio de nosotros era en subida. El chacho tenía todo lo que era patio, árbol vegetable y gallinero, pero al final del patio era como a 50 metros de fondo el patio. Y resulta que ella me dijo, mamá, yo me bajé de la cama y te seguí, pero como ahí entre el sitio en subida hay una leñera, y esa leñera te tapaba de que si alguien había arriba en el patio, te cubría la leñera, ese techo y todo. Y me dijo, mamá, yo me subí en la mesa de la tele vieja que estaba afuera, que teníamos una mesita de tele y esa estaba afuera. Yo me subí en esa mesita, me dijo mamá, y yo te vi que debajo del manzano tú estabas ahí hablando con un gris, con unos esos seres extraterrestres, y tu voz se escuchaba así como puro sonido así. Y del sitio de al lado me dijo, venían del techo del sitio de al lado, venían otros grises como uno y otro que ya había atravesado el cerco. El cerco era de malla, pero mamá me dijo, sabes que tenían un caminar tan extraño que era como que caminaban en el aire, no tocando suelo, y como que ellos se impulsaban y como que era fácil llegar a donde estabas tú. Y tú estabas con uno debajo del pino, me dijo, y yo vi que venía otro y un tercero se aparece justo donde yo estoy mirando, dijo, y le veo la cara y me pone su mano así. Y esa mano me la puso porque él me dijo que era para que ella olvidara todo lo que había visto. Pero mamá me dijo, ¿sabes tú qué? El ser me dijo a mí en mi cabeza que era para que yo olvidara todo. Y resulta que mi hija dijo, no, yo no lo voy a olvidar. Y ella después de repente me ve que vengo bajando de nuevo, pero ella se entró. Cuando se entró dijo, yo me subí a mi cama, mamá. Ella dormía en la segunda cama porque era una litera. Su hermana y eran las 3 hermanas que dormían en el dormitorio. Y me dijo, yo te quedé mirando de regreso, mamá, y de repente veo que entra una lucecita a la pieza. Y esa lucecita recorrió a la Nati, le recorrió la cabeza, le recorrió el cuerpo, y después esa lucecita fue a recorrer a la Stephanie, la cabeza, y le recorrió el cuerpo, y era una lucecita chiquitita, dijo. Y de repente esa luz se puso a dar vuelta ahí en la pieza, y yo la quedé mirando, dijo, y de repente ella dijo, ¡ah! Y esa luz va y se le viene y ya como que se la tragó.
Ah, me dijo, me dio tanto susto y tanto miedo que yo me acosté y me tapé. Pero mamá me dijo, de ahí que fuera un sueño. Fue demasiado real, me dijo, porque hasta el día de hoy yo lo recuerdo como eso real. Quedó marcada ella con eso. Y ella lo otro que ella cuando fue pequeña, mi hija, siempre tuvo sueños repetitivos. Cuando era chica tendría como unos 6 años. Ella estaba como en el pre-kinder, el kinder, ella iba y me decía, mamá, tuve el mismo sueño de ayer, mamá. El sueño de la semana pasada. Y ella me repetía el sueño de que ella viajaba como en el espacio. Y como que puras rocas venían hacia ella. Pero era espacio, era mamá cuando dan esas películas del espacio, pero ella era como que estaba en un algo donde nada la tocaba. Y eso era tanta velocidad, dice que ella alcanzaba a ver que las cosas pasaban y pasaban y pasaban rápido, pero como puro asteroide. Y yo decía, ¿cómo tan chica y el sueño se lo repite? Y el sueño se lo repite. Y después en el transcurso del tiempo siguió y eso pasó en Chillán. Vivíamos en Chillán. Empezó a tener ese episodio de sueño. También con ella, cuando la Lely nació, también me pasó otra cosa extraña. Que... En la clínica. Claro. La Lely nació en la clínica Temuco, que ahora ya no existe. La primera noche, bueno, en esa esquina siempre hay vida nocturna ahí en esa esquina antiguamente, yo creo que aquí está la plaza seguro día, pero era una vida muy bulliciosa. Y como la clínica alemana no tenía cerco ni nada, toda directo a la ventana, el ruido. Entonces esa noche, la primera noche yo tuve mi bebé en la mañana y en las clínicas nunca le entregan la guagua a la mamá porque la mamá tiene que descansar. En la clínica le dan la leche, nunca la ponen al pecho a la guagua como en los hospitales, como es comúnmente se debe hacer. Te quitan la guagua para que la mamá descanse. Ya. Yo la alcancé a ver, un rato la vi y se la llevé. Y llegando la noche, yo no podía dormir porque ese ruido de la gente afuera, los gritos y todo. Serían como las 3 de la mañana. Tratando de quedarme dormida, de repente miró el marco de la puerta. Y a todo esto la puerta estaba abierta. A mi derecha yo tenía el velador y estaba el citófono, porque para cualquier cosa uno aprieta el citófono. Y resulta que había un ser, se le veía la pura silueta, pero ese ser era alto, llegaba hasta el tope del marco de la puerta. Digamos más de 2 metros. No era nunca tan alto. 2 metros. Menos de 2 metros, pero de todas maneras mucho más alto que los grises. Ya. El gris. Y que una persona promedio, me imagino también. Claro, y su estructura era como no humana, porque era muy angosto de hombros y era como de brazos largos. Y su estructura de cabeza, porque yo le vi la pura silueta, no le vi cara ni rostro, nada, sino que era como muy cuadrado de cabeza y alargada. Y su hombro muy angosto porque se supone que era hombre. Y ese ser, al verlo ahí, yo empecé a sentir esa cuestión que me domina, donde yo no podía mover un dedo, solamente los ojos. Y otra vez ese asunto de parálisis. Y yo sabía que él venía a buscar a mi hija. Yo sabía, porque como que él me lo transmitió. Y yo tratando de hacer una fuerza sobrehumana para tocar el citófono, que me vinieran a ayudar. Y yo entre mí pensaba, oh, qué bueno que mi hija está entre varias guaguas, no va a saber cuál es la mía. Y resulta que quedé con esa cuestión y quedé como viendo eso y con ese terror, y de repente despierto al otro día. Y lo primero que hago, me trato de levantar y parto a ver mi guagua al tiro, porque esa cosa llegó ahí, pues con la intención de llevársela. A cuento corto,
Me dan de alta el tercer día de la clínica, llego a mi casa, la casa de mi mamá. Porque cuando tuve la guagua, mi mamá me dijo, hija, véngase para acá, para cuidar, ayudar. Y mi mamá me pasó el dormitorio que yo utilizaba cuando yo era soltera. Tenía mi cama de plaza, mi marido, siempre me tocó en el lado izquierdo. Tenía un Moisés al ladito, pero yo la guaguita, como era mamá primeriza, quería tenerla aquí en la mía. Entonces ya sería como la 1 de la madrugada, porque yo mirando mi novedad, mirando el sofá, apago tenía una lamparita, apagué la lámpara y dispuesta para dormir y con mi guagua aquí. Pero ya era tarde porque ya todos se habían acostado adentro. Yo más o menos cacho que tiene que haber sido como las 1:30 de la madrugada. Estaba tratando de conciliar el sueño y de repente a los pies de mi cama estaba el mismo ser que estaba allá en la clínica. Alto, pero la pura silueta, pero no se dejan ver con facilidad la cara, porque aparte que la pieza estaba oscura. Y me va a dar esa parálisis y este ser me empieza a sacar de la cama. Empieza a correr y yo me estaba moviendo y yo no siquiera podía mover nada y yo decía mover el dedo chico siquiera para engancharle en el calzoncillo a mi marido y para que él sintiera que yo me estaba yendo. Era una cuestión, una situación tan aterrante porque yo me estaba yendo por debajo de la frazada y con la guagua aquí, la guagua se me iba a empezar a ahogar y yo empecé a orar el Padre Nuestro, pero de una manera y pedir auxilio porque una cuestión aterrante. Y resulta que logro salir de ese trance, ya como 3 Padres Nuestros llevaban, pero rapidito los Padres Nuestros, porque yo no, realmente mi mamá no nos dio una cultura de iglesia católica ni nada. El Padre Nuestro era las primeras frases nomás y después vuelta para atrás y todo. Y de repente salgo del trance y me con la ropa y yo me traí, yo iba ya a la mitad de la cama, casi con los pies abajo al final de la cama. Quizá algo me siento. Y la guaguita estaba durmiendo todo esto. Saco el aliento y le dije, calma, Camilo, le dije, aguanta aquí, ya mañana conversamos. Desde un principio mi marido fue así, porque su sueño es muy profundo, como un tronco. Y esa experiencia me dejó, porque cuando yo ¿Y ahí hubo proximidad? ¿Hubo contacto físico? ¿O fue algo como una distancia? ¿Sí? A distancia. Claro, porque yo lo vi desde un principio que estaba a los pies de mi cama. Porque tuve una cama de 2 plazas. Yo lo vi ahí a la distancia de la cama y a los pies. De pies parado ahí en el piso, obviamente. Y yo noté que era el mismo porque yo logré mirar el marco de la puerta que te salía del dormitorio y era el mismo ser que estaba allá en la clínica. Exactamente el mismo, alto, con hombros angostos y como cabeza cuadrada. Pero ese produce un terror como el terror nocturno cuando uno tiene pesadillas. Es una cuestión escalofriante, pero es algo malo. No es el miedo del ser gris, que era algo desconocido nomás, pero que igual me latió el corazón, pero era algo superable. Esto otro no. Entonces, esas son las 2 diferencias de esos asuntos. A todo esto también yo me doy cuenta que en el transcurso de mi vida, yo y mi hermano, cuando yo empecé a conversar mi asunto, tendría como unos 3 años, vivía con mis padres y todos los niños dormíamos en una pieza, una cama ahí, otra cama acá, y como éramos pequeños nos hacían dormir entre 2. Yo dormía con mi hermana y a mí me tocaba dormir a la orilla de la cama y mi hermana para el rincón. Y resulta que yo de repente en la noche veo en la entrada de ese dormitorio, veo 2 seres. Y yo sabía que no eran mis padres porque mis padres no llegan al marco de la puerta arriba. Uno era más alto que casi llegaba al marco de la puerta, con la misma estructura de cuando nació mi hija, así como cabeza cuadrada, tosca y hombros angostos. Y otro más bajo, pero ni tanto tampoco. Y yo los quedé mirando y me dio miedo porque yo sabía que no eran mis papás. ¿Quién eran esos seres?
Porque mi papá cuando entraba mucho más abajo, mi mamá baja igual. Y yo siendo niña, también tuve esa parálisis. Porque nunca pude gritarle a mi mamá, gritarle que viniera, que viniera. Y de repente uno de esos seres los tenía hincados al lado mío. Y de él no recuerdo nada. Pero ese recuerdo lo tengo tan nítido como que hubiera sido ayer. Porque nunca más se me olvidó. Claro, el otro día despierto y quedé con eso y le conté a mi mamá, siendo niña de 4 años. Y con los años yo le dije a mi mamá, pues mamá se acuerda, y mi hermano me dijo, pero Sofía me dijo, si en ese tiempo a mí me pasaba lo mismo. Yo nunca le conté a mi mamá porque mi hermano es bien intro, nunca cuenta sus cosas. Me dijo, cuando yo era chico, yo veía que me llevaban en brazos y eran seres que tenían una cabeza media redonda, me dijo, con unos ojos grandes y tenían como una piel ploma y que le brillaba con la luz. Pero yo el otro día aparecía en mi cama, decía, y yo decía, fue un sueño. Pero a él le pasó como más de 2 veces en el transcurso de su vida, de ver esos seres. Pero cuesta sacarle a él porque él no habla mucho. Entonces ya éramos 2. Y yo mi conclusión que he ido sacando en la vida es de que esos seres siguen o le hacen un seguimiento. En este caso, yo soy niña, son dos especies diferentes. Pero también en el caso mío, los grises que se le llaman, era porque yo fui una mujer fértil, yo tuve muchos hijos. En la última casa que me quedé a vivir aparte de las casas, yo siempre jugaba en el antejardín con todos los niños, siempre están en el antejardín. ¿Te acuerdas, Tiffany? Porque en el patio atrás no se podía jugar porque había la demolición de una leñera. Estaba prohibido ir al patio. Entonces todos jugaban en el antejardín. Yo entre medio de todos los niños ahí. Bueno, y siempre he andado como mamá con pollo, pues, donde voy al colegio, a las postas. Entonces yo siempre he pensado de que buscan a la mujer fértil. Porque mi mamá, en cierto modo, a los años que ella tiene, yo he leído sus sacantos. Como que mi mamá eso lo tenía guardado en secreto. Y ella también ha tenido experiencias extrañas. Y yo le digo, mamá, cuéntame todo. Claro, una vez dice que de todas las cosas que ella vivió, la que más la dejó marcar fue que ella estaba acostada en su cama, ya había tenido todo su hijo, mi hermano menor tendría como 3 años. Y siente que ella despierta y estaba rodeada de puros seres, como de 5 seres, de estos grises. Y algo le hacían en su guata, la toqueteaban. Y de repente sintió un dolor tan fuerte en uno de sus brazos y que ella decía, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Porque ella no asimilaba a esos seres. Y ni siquiera ella siente que era su pieza, no era su dormitorio, era en otro lado. Y le toqueteaban de los pies y le trajinaban aquí la guata y le aplastaban y siente un dolor en el brazo. Y de ahí al otro día amanece en su cama. Pero dijo que fue tanto el dolor que sintió en el brazo que ella cuando se fue a bañar en la mañana, a duchar, se vio y ahí tenía como una marca, cuando uno se machuca, que le queda medio amarillo, medio verdoso, tenía la marca de algo. Entonces dijo ella, esto no fue sueño. Entonces, claro, quizás cuántas otras cosas vivió ella, pero ese fue lo que le acordó más porque ella quedó con un dolor. ¿Está viva ella aún? Sí. ¿Qué es lo que podríamos recordar? Un hecho que nos contó también de una entidad que se le subía al pecho, ¿se acuerdan? Que no la dejaba respirar. Ah. ¿Eso dónde fue eso? Eso fue en la misma ocasión de cuando yo vi ese ser que se apareció en mi pieza, que era mi hija. Después que yo fui a prender todas las luces de la casa, yo me quedé como 1 hora en el sillón, en la madrugada. Y quedé ahí pensando qué es lo que era eso, qué había pasado. Y yo vuelvo a mi cama. Quedé con la tele prendida y yo dije, los ojos a mí se me cerraban ya del sueño, del cansancio.
cuando fui adentro encontré una Biblia chiquitita, que le llaman el Nuevo Testamento, la Biblia azul. Como yo había orado al Padre Nuestro para salir de eso, que me ayudara, yo vuelvo a mi cama y me pongo la Biblia aquí en el pecho. Y resulta que apagué todas las luces, apagué la tele, o sea, las luces para adentro las dejé prendidas, pero en mi pieza yo apagué la tele. Y ya pues, estaba tratando de dormir y de repente siento que salta algo sobre mí como un chimpancé, una cuestión así. Porque no era ni muy grande ni muy chico, porque yo siento que me aplastó el pecho con su peso. Y yo quedé sin respiración y al momento que esa cuestión salta yo hago así. Y siento que me entra una cuestión como una manguera, así como un cartílago. ¿Cachai? Como una cosa que me llegó hasta acá adentro y no podía respirar y no podía respirar. Ya me estaba ahogando y la cuestión sale y salta y se va. Pero, ¿Qué edad tenía usted? a ver, mi hija mayor tenía 14 años. ¿En esa ocasión usted vio algo así? ¿O sintió? ¿Cómo? ¿En esa ocasión usted vio algo que se la abalanzara o lo sintió? Lo sentí, pero yo vi que era algo negro, solo una sombra negra, porque dentro de mi pieza ya estaba oscuro y yo mi pieza, como yo había dejado todas las luces prendidas para allá, mi puerta la traté de cerrar para que no entrara toda la luz a mi pieza, como que la cerré, la dejé un tantito nomás, pero mi pieza estaba oscura y sentí esa cuestión, pero era como una masa, como un algo, por eso lo asemejo a un chimpancé, porque era como flexible, como que pega el brinco, el salto y cae aquí encima de mi pecho. Y el peso sería como de unos 8 kilos, 7 kilos, porque me dejó sin respiración, o sea, me aplastó la caja torácica y yo donde quise sacar la respiración, esa parte se me había olvidado de que eso fue la continuación de esa experiencia. De la experiencia terrorífica. Sí, claro, esa parte. Más quedé yo con trastornos de sueño aún y a poder dormir el resto de mis días. Porque esa cosa fue como inexplicable. Y más encima que te metan algo acá adentro, como una manguera flexible, pero entre dura y blanda. Ahí yo ni siquiera me atreví a levantarme, ir al baño escupido, ni siquiera me moví de la cama, quedé como ahí paralizada para el lado de mi marido y agarrándolo. Eso fue la única... lo único de aferrarme a algo, de protegerme. Pienso, lo otro que nos puede contar ahora, para que queden a registro, es lo que sucedió acá, lo que vio el Manfred con su hermano, no sé si alguien más lo vio, fue esa mancha, esa como nube. Cuando nosotros llegamos a esta casa, ella, mi hija, igual fue testigo de muchas cosas, fenómenos que pasaban aquí. Y después preguntando a los vecinos, aquí vivieron curas, porque esta casa era los estados, eran los dueños de esta casa. Cura estaba encargado de arrendarla a diferentes personas, pero las vecinas aquí dicen que en este caso vivió un cura de estos que usan la sotana café larga y él hacía ahí en la leñera, todo ese espacio tenía como una pequeña capilla y hacía misa y todos los vecinos venían con la novedad, pero yo digo, ¿por qué ese cura hacía misa si está la iglesia que es su obrero aquí cerca? Pero los vecinos cuentan de que estuvo viviendo harto tiempo aquí. Y claro, pues aquí había algo, de todas maneras había algo, porque después yo fui a reclamarle al padre de Juan, que nos vendió esta casa, y me dijo, no chiquilla, ahí no hay nada, son tus propias energías, son las energías de ustedes las que están haciendo que las cosas se muevan, y que caminen y todo. La cosa es que estos niños cuando dormían juntos en la pieza de acá arriba,
veían una cosa como una nube negra que tenía vida propia. Y ellos quedaban como igual como paralizados. Y uno le decía al otro, Carlos, ¿estáis viendo esto? ¿Estás viendo esto? Porque eso lo tenían a los pies de su cama, pero en el aire. Sí, weón, sí lo estoy viendo. y ellos quedaban impresionados de lo que estaban viendo. Y resulta que de repente esa cuestión así como llegó se iba. Hipotéticamente, tomando como base la información relatada por la afectada y sin realizar juicios de veracidad sobre estos, podemos concluir que a lo largo de su vida, la entrevistada estuvo en contacto con entidades paranormales y a la vez sufrió experiencias relacionadas con abducciones por parte de seres tipo gris. Durante estas abducciones, la afectada fue presa de experimentación a nivel genético en su útero mientras estaba embarazada. Sin duda, la totalidad de la información que hemos recibido en este caso sitúa a este mismo como uno de los más impactantes y misteriosos que nos ha tocado documentar. Desde un punto de vista general, el relato expuesto es sólido y sin incongruencias en términos temporales. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta fue el apoyo presencial y de palabra que entregó parte de la familia de la afectada, demostrando un conocimiento anterior de los hechos que se documentaban a medida que avanzaba la entrevista. Se infiere que durante la vida de la entrevistada, ella sufrió una serie de sucesos relacionados con el ámbito paranormal. De alguna forma, siempre estuvieron presentes lazos que unían a la afectada con ciertas energías, sobre las cuales, hasta el momento, no tenemos certeza sobre qué eran, pero que sí han dejado huella tanto en la entrevistada como en su familia. Finalmente, es posible que en el transcurso de los días, la investigación se sitúe dentro del campo de la hipnosis regresiva, con lo cual podremos obtener nueva información para luego abordar en nuevos aspectos investigables.